La derecha muestra su verdadero rostro, el de un negociador hostil, prepotente, incapaz de dialogar. Y ese modelo lo estamos viendo derrumbarse en su epicentro, Estados Unidos. Hoy, Estados Unidos es un país en crisis económica profunda, con una legalidad fracturada y unos derechos humanos pisoteados por su propio gobierno. Donald Trump ha desplegado una política exterior que solo busca el beneficio de las élites económicas. Eso está acelerando el declive del imperio norteamericano. Lo que vemos no es solo la decadencia de un partido, sino el resquebrajamiento final de un imperio que ha empezado a colapsar desde adentro. La prepotencia no es fuerza, el mundo está tomando nota. En tiempos recientes, el mundo entero ha sido testigo, hemos sido testigos de una reconfiguración radical de la que históricamente, por lo menos en el siglo XX, había sido la política externa de Estados Unidos de Norteamérica. En lo que se creía iba a ser una concentración del gobierno norteamericano en cabeza de Donald Trump en esta segunda presidencia, en asuntos domésticos, en asuntos internos de Estados Unidos, en la materialización de las promesas del programa de MAGA, Hacer América Grande otra vez. Hemos visto con tensión, pero con sorpresa y con extrañeza, cómo eh, ese manejo político de la administración de Donald Trump se ha concentrado en una muy agresiva política externa, en alejarse del escenario local, interno de Norteamérica, para concentrarse en lo que muchos han considerado un insoportable expansionismo norteamericano. Lo que ha planteado algunas preguntas, sobre todo dos, con las que nosotros queremos eh, tomar esta reflexión el día de hoy. Y es ¿acaso estamos frente a la reedición, a un nuevo ciclo de imperialismo a través de una nueva faceta de colonialismo encabezado por el gobierno de Donald Trump? ¿O por el contrario, estamos, acaso, siendo testigos de la erosión de esa hegemonía que durante casi 2 siglos ha tenido Estados Unidos en el hemisferio occidental? Alrededor de estas dos preguntas, queremos desarrollar las reflexiones de la emisión de la conversa de fin de semana que inicia la temporada 2026. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches y estoy muy contento, muy complacido de estar aquí con ustedes en este nuevo inicio de temporada. Agradecerles todos ustedes, a la comunidad de la conversa de fin de semana, por seguirnos, por estar atentos a todos nuestros contenidos. Agradecer de manera muy particular a quienes han hecho sus aportes económicos a través de nuestra campaña Una Vaca por la Conversa en el portal vaki.com, cuyo enlace está aquí en la descripción de este video en YouTube, y a otras personas a quienes agradecemos particularmente sus apoyos de manera particular por otros medios. Invitarlos, como siempre, a que sigan a la conversa de fin de semana en sus perfiles, en sus páginas, en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Threads, en X, en LinkedIn, que se suscriban a nuestros canales en WhatsApp, en Telegram y sobre todo a nuestro canal aquí en YouTube. De igual manera, extenderles una invitación para que se suscriban y se vuelvan seguidores de nuestro blog, especialmente para todas aquellas personas que gustan del análisis reposado, del análisis calmado, con tiempo. En el blog de la conversa de fin de semana encuentran muchos y más análisis de los que compartimos aquí en este espacio de manera escrita, junto pues con otros materiales, otros contenidos. Entonces los invitamos a que se vuelvan suscriptores también de nuestro blog. Antes de seguir adelante y desarrollar las reflexiones que queremos compartir con ustedes frente a esta crisis del imperio y lo que aparentemente podría ser el comienzo de su fin,
Queremos invitarlos de manera muy respetuosa y fraternalmente a que no se desconecten, pero sobre todo a que le presten muchísima atención a unos mensajes que recién ahorita vamos a compartir para que no se desconecten, quédense aquí con nosotros para arrancar con esta nueva temporada 2026 de la conversa de fin de semana, esta vez hablando de la crisis interna de Estados Unidos y en lo que muchos han creído puede ser el comienzo del final del imperio. Vamos con los mensajes, no se desconecten que ya seguimos con esta conversa de fin de semana en su edición de inicio de temporada 2026. No se pierda las ofertas exclusivas de la vitrina de la conversa de fin de semana. Descubra productos y servicios al alcance de un clic. Observe con atención. Y bienvenido. Seguro que te has sentido así, con el cerebro hecho papilla, mirando una pantalla en blanco. La inspiración se ha ido de vacaciones, dejándote susurrar. No sé qué escribir. La Conversa de Fin de Semana es un proyecto de comunicación independiente y alternativo, generado desde la provincia colombiana, que busca brindar una visión de la actualidad social y política local, regional, nacional e internacional, desde la perspectiva de las regiones. En el clip del inicio de la conversa de fin de semana, podíamos mirar de manera muy reducida, muy sucinta, la esencia de, pues a partir de los titulares que ahí veíamos, la esencia de la doctrina de Mara, esta doctrina de hacer América primero, de nuevo, hacer América grande, de nuevo, pero que ahora, en palabras del mismo Donald Trump y de su círculo más cercano, lo que han denominado la doctrina Monroe, es decir, una mezcla de la vieja doctrina Monroe, perdón, de la cual ya habíamos tocado algunas particularidades en escenarios pasados y en conversas pasadas que ustedes pueden encontrar pues en nuestro canal de YouTube, pero que también en la parte de arriba en los enlaces les estamos compartiendo. Bien, entonces en esta reedición de la doctrina Monroe, que decía que América para los americanos, pero no todos los americanos, decíamos en esa ocasión, sino simplemente los americanos de esa porción que queda entre Canadá y México. Esta doctrina Monroe, ahora denominada por el gobierno de Donald Trump como la doctrina Monroe, ha sido pues llevada a los extremos, es decir, de la faceta de proteccionismo económico que conocíamos anteriormente, hemos pasado a una faceta de un proteccionismo más violento. Como decíamos recién al inicio de esta conversa, de un expansionismo que mencionan algunos analistas, algunos estudiosos, y que ya pasa de las declaraciones, de los anuncios,
a actos de agresión diplomática y de agresión militar, de intervencionismo armado. Sin embargo, muchas personas todavía andan por ahí un poquitico desubicadas, un poquitico en la estratosfera preguntándose, pero ¿qué se habla de este tipo de escenarios? Mm, y se entiende esta postura de algunas personas, no solamente aquí en Colombia, sino alrededor del mundo, debido a la gran cantidad de información y de contenidos de la cual somos víctimas todos nosotros y sobre todo quienes producimos y consumimos contenidos en las redes sociales. Pero este cambio en la forma de llevar a cabo la política exterior de Estados Unidos de Norteamérica en esta versión 2.0 del gobierno de Donald Trump ya se veía venir con los primeros anuncios, tan pronto se posesionó como presidente de Estados Unidos de América. Anuncios como la anexión por las buenas o por las malas de Groenlandia, las serísimas insinuaciones de anexar a Canadá como una provincia energética, como un estado energético de los Estados Unidos de Norteamérica, la interpretación muy unilateral del gobierno de Donald Trump del mapa de América y renombrar incluso al Golfo de México como el Golfo de América, daban cuenta de no solamente actos de propaganda, sino actos simbólicos de poder, de mostrar poder hacia el exterior. Eh, en esta imagen que nos está acompañando aquí, que ustedes están viendo en pantallas, la primera, pues, que es la que nos acompaña ahorita aquí, podemos ver cómo Donald Trump, a través de su cuenta Social Truth, que es una red particular de él, donde él comunica muchas de sus cosas, nos muestra cómo el mapa de Norteamérica o el mapa de América ya básicamente eh, ha sido reconfigurado, mostrándonos no solamente la idea, sino los avances que él pretende tener sobre lo que muchos de los afectos de la derecha norteamericana han llamado la toma de posesión real del patrio trasero, es decir, Latinoamérica. Eh, esta doctrina que recientemente no solo hasta ahora le hemos empezado a prestar atención, perdón, se ve formalizado, se vio formalizada con la socialización, con la publicación del documento, el que ya también habíamos mencionado en la conversa pasada, de Doctrina de Seguridad Nacional, en donde la doctrina Don Rowe, con corolario de Donald Trump, eh, dicen cuáles son los pasos, primero los objetivos y los mecanismos de materialización de esa política exterior del mar, de la propuesta política, ideológica, económica, militar del gobierno de Donald Trump y sus amigos. Pero como les decía al principio, esta política, esta nueva doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos ya se veía venir desde el principio. Acuérdense ustedes que recién posesionado Donald Trump ya había mencionado sus intenciones, las intenciones de su gobierno de retomar nuevamente el control del canal de Panamá, es decir, volver a reactivar las bases militares, pero no solamente con presencia militar de asesores ahí, manejo de radares y de inteligencia en Panamá, sino ya el manejo directo del canal para adueñarse o tener control sobre uno de los principales puntos estratégicos del comercio internacional, de este lado del Atlántico y del Pacífico. Asimismo, ya esta materialización de la política, la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos de Norteamérica, vio cómo esta nueva doctrina Monroe iba en serio cuando el
presidente Donald Trump escala las amenazas sobre muchos países de América Latina. No podemos dejar de tener presente las amenazas sobre Cuba, sobre México, sobre Colombia y particularmente sobre Venezuela. Punto tal que estos primeros avances discursivos de anuncios, de amenazas, pasaron a materializarse. Discúlpeme la tartamudez. Eh, Se empezó con el hostigamiento a través de la presencia ya real, material, del ejército norteamericano, de la Fuerza Militar de Estados Unidos, la Fuerza Naval en el Mar Caribe y también en el Mar Pacífico. Eh, una presión que ya pasó de lo diplomático, lo discursivo a lo militar, con hostigamientos, con agresiones e incluso con asesinatos por parte de las tropas norteamericanas a pequeñas embarcaciones en mares en mares en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico. Estos hostigamientos también escalaron a punto tal que ya el gobierno de Donald Trump le da orden a sus ejércitos para atacar militarmente suelo venezolano, específicamente su capital, Caracas, para secuestrar a el presidente Maduro y a su esposa, en lo que dejó con estupefacción a analistas propios, ajenos, partidarios y no partidarios de la derecha de MAGA y la derecha internacional. Demostrándonos que esta nueva faceta de las relaciones internacionales del gobierno de Donald Trump ya rebasaban lo que se había conocido históricamente como la política de Estados Unidos con el mundo, con los otros países. Es decir, ahora de manera directa, de manera descarada, si se puede decir así, se han saltado ejercicios conocidos ya desde la época de los 60, los 70, si no es que antes, en donde ese intervencionismo norteamericano se gestaba, se diseñaba, se planificaba, se dirigía desde todas las embajadas norteamericanas a lo largo y ancho de Latinoamérica y del mundo. Ahora ya no se disimula la injerencia directa de la mano del Estado profundo norteamericano a través de la CIA y de todas sus agencias, del ejército norteamericano, y ya lo hacen sin, sin esconder nada, lo hacen de frente, inclusive publicitándolo, ahí como lo vimos, a través de las redes sociales, pero sobre todo a través de los medios de comunicación. Cuando fuimos testigos de esa nueva faceta del intervencionismo norteamericano, ya no tan disimulado, ya no tan escondido, sino de frente y de los ojos de todo el mundo. Miedo al salir a pescar, en medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos por el despliegue militar de la Casa Blanca en el Mar Caribe. Pescadores de Trinidad y Tobago temen navegar para hacer su trabajo. Los crecientes bombardeos estadounidenses contra presuntas embarcaciones ligadas al narcotráfico y la tensa relación entre Puerto España y Caracas por el apoyo de la isla caribeña a Washington aumentan la preocupación. Los dueños de las embarcaciones tienen miedo de salir. Que tantos años de tener sus cosas, que se las vayan a quitar, los maten y los boten afuera y se lleven las embarcaciones. La relación entre Venezuela y su vecino anglófono se tensó en las últimas semanas. La recepción de un barco militar estadounidense y el apoyo de Trinidad y Tobago a la denominada guerra contra el narcotráfico que declaró el presidente Donald Trump son considerados por el gobierno de Nicolás Maduro como una provocación. Las aguas cercanas a la isla están dentro de la ruta de tránsito ilícito, por donde Washington sostiene que hay tráfico de drogas, armas y personas. Desde el gobierno trinitense sostuvieron que la Casa Blanca debe matar a todas las personas dedicadas a estas actividades ilegales, lo que aumenta la preocupación de los pescadores. Las cosas se van a poner más difíciles, se está poniendo más complicado, no hay nadie a quien puedas ver o preguntar. Pero yo nada más que yo pesco por aquí nada más, por la orilla.
No salimos para allá, para Venezuela y eso, nada de eso. Desde el inicio de las operaciones estadounidenses, las fuerzas de ese país realizaron unos 16 bombardeos contra embarcaciones, matando a más de 60 personas en el Caribe y en el Pacífico, entre ellas 2 trinitenses, según los registros oficiales. Seguro que te has sentido así, con el cerebro hecho papilla, mirando una pantalla en blanco. La inspiración se ha ido de vacaciones, dejándote susurrar. No sé qué escribir. Ahora, recientemente vemos otra faceta de ese predominio, de ese querer todos los reflectores sobre el gobierno de Estados Unidos con con el nuevo escalamiento, así sea de manera política y de anuncios, ojalá quede así, de una nueva escalada militar en contra de Irán. Lo que revela, con eso queremos ir mm, amasando esta reflexión, lo que revela que Estados Unidos tiene el interés de ser el centro de atención o de copar política y militarmente puntos estratégicos, el uno para seguir teniendo poder político como Europa, pero el otro punto estratégico militar, económico y también político como es Oriente Medio. Cruce de caminos con muchos intereses para las tres grandes potencias que se disputan la hegemonía mundial en este siglo XXI. Oriente Medio es el punto, creemos algunos, de inflexión en donde vamos a darnos cuenta cómo va a quedar reacomodado el orden mundial, el nuevo orden mundial. En Oriente Medio están los intereses de la Federación Rusa, de China y de Estados Unidos. Por eso no es raro que un personaje como el líder, presidente de Siria, anteriormente buscado por las agencias de inteligencia de todo el mundo, pero nuevamente recibido por honores por Donald Trump en la Casa Blanca, ahora también se ha recibido con honores en Moscú por Vladimir Putin. Se juega mucho en Oriente Medio. El conflicto con Irán, la masacre en Gaza, no son conflictos étnicos o políticos por ideología política, por ideología religiosa. Son conflictos geoestratégicos que van a definir el nuevo trazado del mundo en el siglo XXI. Y junto a eso, no podemos olvidar que en lo militar viene acompañado con la guerra económica, la guerra arancelaria, es decir, los impuestos que se cobran entre países para importar y exportar mercancía, que Estados Unidos está utilizando también como arma de guerra para ir alineando países, gobiernos del lado suyo o del lado de los que él declare enemigos a quienes va a castigar con aranceles. Eso ya lo hemos visto y eso ya hemos hablado también en este espacio. Presión militar, presión económica para reorganizar el mundo. Y en el centro de todo eso está el gobierno de Estados Unidos en cabeza de Donald Trump. Antes de juntar o hilar este escenario de la política internacional con los asuntos domésticos de Estados Unidos, queremos invitarlos a ustedes a que no olviden de darle me gusta, dedito arriba a este video que están viendo ustedes, de convertirse en seguidores, pero sobre todo suscriptores de nuestros perfiles y páginas en todas las redes sociales,
volverse suscriptores y seguidores de nuestros canales en WhatsApp, en Telegram, YouTube y volverse suscriptores, seguidores de nuestro blog de la conversa de fin de semana también en blogspot.com. Antes de arrancar con la siguiente parte de estas reflexiones sobre la crisis del imperio y su posible fin, permítanme dejarlos con unos mensajes muy importantes, los cuales les pido prestarle toda su atención para que sigamos hilando este nuevo escenario de la geopolítica en el siglo XXI. No se desconecten, que ya regresamos. El manual del Embro. Todo lo prohibido, pero imposible de evitar. El manual del Embro es un ensayo que rechaza ser un manual serio de autoayuda o liderazgo. Pueden adquirirlo ya en amazon.com. A quienes recién se integran a la conversa de fin de semana, agradecerles por conectarse, y a quienes nos vienen viendo, agradecerles por su paciencia y su generosidad con su tiempo. Veníamos de hacer el análisis de cómo la política o el programa de hacer América grande, otra vez, MAGA por sus siglas en inglés, se ha materializado en la nueva política de seguridad nacional, en la estrategia de seguridad nacional recién socializada por el gobierno de Donald Trump alrededor del mundo, en lo que algunos hemos denominado una fase expansionista nuevamente de Estados Unidos alrededor del mundo para tratar de retomar su papel de hegemón en el globo terráqueo. En tratar de no perder espacio económico, político, militar frente a dos nuevas potencias que en este momento le disputan el control del mundo, la Federación Rusa y China. También veníamos diciendo cómo este afán expansionista de presentarse al mundo entero como el sheriff nuevamente del mundo, como el matón del mundo, también obedece a el desespero por tratar de buscarle salida o por lo menos de sobreaguar la crisis misma de capitalismo ya presente alrededor del mundo, pero que se está haciendo muy, muy crítica en Estados Unidos de Norteamérica. Veíamos cómo el éxito mismo del capitalismo financiero ha llevado a las crisis que hoy estamos viendo. Veíamos cómo ese modelo económico mundial inaugurado en el Tratado de Bretton Woods está llegando a unos extremos en donde ese muy sutil equilibrio entre unos ricos, súper ricos minoritarios en términos numéricos frente a unas grandes mayorías de clases medias, pero sobre todo a las inmensas mayorías de pobres del mundo, ya no se puede sostener en ese sentido, lo que ha exigido de gobiernos como el de Donald Trump, echar mano de discursos y de plataformas políticas que apelan al nacionalismo, a la vuelta al interior de los países, eh, para poder tratar de sobreaguar, y reitero, estas crisis. O por el contrario, a modelos como el del capitalismo libertario, personajes como Milley y como otros por ahí, que pretenden empujar el capitalismo a una fase mucho más agresiva en la que los estados, tal como los conocemos nosotros, van a ser reemplazados por las corporaciones, sobre todo las más poderosas, que son, miren ustedes qué coincidencia, amigos del actual gobierno de Donald Trump y que son los super mil millonarios de Silicon Valley. En este escenario y frente a estas crisis, la migración y el nacionalismo forman un cóctel que ha generado paralelamente
El inicio de nuevas confrontaciones, de estallidos sociales al interior de zona norteamericana. Estos estallidos que recientemente hemos visto en todas las redes sociales e incluso en los medios tradicionales de comunicación, no son otra cosa diferente que ya el descontento exteriorizado de miles de millones de ciudadanos alrededor del mundo, pero particularmente en Norteamérica, que no entienden cómo, por ejemplo, sus gobiernos, hablo de los gobiernos norteamericanos de los últimos 20, 30 años, han utilizado la defensa de los derechos humanos para invadir otros países, para imponer el modelo norteamericano y los intereses norteamericanos a otros pueblos. La defensa de los derechos humanos del pueblo libio, la defensa de los derechos humanos del pueblo sirio, la defensa de los derechos humanos del pueblo iraní recientemente, son mostrados como justificaciones para gastarse el dinero de los contribuyentes norteamericanos para meterse en guerra en esos países y poner nuevos mandatos allí. La defensa de los derechos humanos, reclamada por personajes como Corina Machado, para decirle a Donald Trump que en defensa de los derechos humanos de los venezolanos vaya y bombardee a los venezolanos. En defensa de los derechos humanos y la legalidad de los venezolanos, el gobierno de Donald Trump rompa la legalidad internacional, rompa la legalidad incluso de Estados Unidos y de Venezuela para ir a secuestrar al presidente de ese país. Ese afán de la defensa de los derechos humanos se ve ridiculizado, caricaturizado por Donald Trump en ese afán de ganarse el premio Nobel, que de manera caricaturesca también fue reflejado en esa escena en donde María Corina Machado, la defensora de los derechos humanos, que pide invasiones y bombardeos, entra por la puerta del servicio de la Casa Blanca a devolverle la medalla del premio Nobel a Donald Trump, esperando como recompensa su restitución como soberana del pueblo venezolano, cosa que no pasó, para darle un tinte mucho más tragicómico a esa payasada. Esos derechos humanos, enarbolados por los gobiernos de derecha de todo el mundo, pero sobre todo de Estados Unidos, para cometer tropelías en el resto del mundo, son los mismos que hoy día están siendo violentados en el propio territorio norteamericano. Las protestas de Minneapolis, de Chicago, de Filadelfia, de Nueva York, de Los Ángeles y de Texas recientemente, muestran ese descontento, ese ya no les creemos más, esa exigencia de gobiernos serios, de gobiernos honrados, lo que está aconteciendo con Donald Trump, para decirles no jueguen más con el pueblo norteamericano. Esos dos escenarios nos muestran la gran paradoja, trágica paradoja, de la que hemos estado hablando en este espacio. Cómo un país que es considerado hoy en día por muchos como el imperio del siglo XX y siglo XXI, y que en este momento está haciendo un alarde de su poder alrededor del mundo, vía militar, vía económica, no es capaz de resolver los problemas, las crisis, los estallidos sociales en su propio territorio. Algunas de esas crisis creadas también por el mismo gobierno. Estas protestas que sacuden hoy a Minneapolis y Estados Unidos son las mismas protestas que hemos visto a lo largo de la historia en muchas partes del mundo. Y que reflejan otra cosa, no reflejan más que el descontento acumulado por un modelo económico, social, político, incluso religioso, en el que unas minorías siguen teniendo los beneficios cosechados sobre los cuerpos, sobre las dignidades de miles de millones de habitantes. Lo de Minneapolis es un recordatorio de lo que hemos vivido en muchas partes del mundo. Hold it a little more taut.
La presencia de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos es simplemente insostenible. La única manera en la que este tipo puede durar un día más y un día más hasta completar sus 3 años es con el uso de la represión total de un ejército sitiando todas las calles de los Estados Unidos, porque las multitudes ya están completamente fuera de control. Hoy literalmente todo Estados Unidos se volcó en muchas de las principales ciudades enteras que están colapsando, sobre todo lugares como Minnesota, con estas marchas que son impresionantes, con estos bloqueos en donde no cabe una sola persona. Miren, amigos, consideren que Estados Unidos este fin de semana se está viendo afectado también por una tormenta invernal muy fuerte, temperaturas bajo cero, y ni con eso la gente para de salir a las calles a protestar de una forma que es increíble, ¿eh? A -10, a -15 grados. No cabe un alma. Los ruidos, los coros, los enfrentamientos con la policía, edificios federales que están sitiados por multitudes de estadounidenses que están sumamente indignados y piden una sola cosa. Gritan una sola cosa: la renuncia de Trump. Y lo que está ocurriendo, amigos, no es solamente una protesta más de esas que Trump tanto ha acumulado. Hoy ya estamos hablando de un estallido coordinado de costa a costa que no se había visto en décadas. Nadie quiere a Trump como presidente de los Estados Unidos. No nada más crean que es Minneapolis, Detroit, Chicago, Atlanta, Filadelfia, Nueva York, Denver, Seattle, San Francisco, Austin, Phoenix, todas al mismo tiempo. Gente que está saliendo con el mismo mensaje, con la misma consigna en pancartas. ¿Lo escucharon? Ahí se tiene que ir. Trump tiene que renunciar. Entonces, ¿estamos ante el principio del fin? Dicen algunos historiadores que todo imperio tiene puntos de quiebre. Incluso Estados Unidos está presentando los mismos síntomas de declive que han presentado imperios en la antigüedad. El imperio romano, el imperio chino, el imperio otomano, etcétera, etcétera. El excesivo expansionismo, es decir, el no poder controlar todos esos territorios anexados al imperio, la corrupción misma de los dirigentes, pero también del aparato estatal, las crisis económicas, en este caso generadas paradójicamente por el éxito del modelo económico, es decir, el capitalismo, han creado fracturas alrededor del mundo, pero básicamente en la sociedad norteamericana, en donde ponen en duda e incluso desafían la legitimidad y en algunos casos la legalidad de quienes detentan y han detentado el poder. Efectivamente, el imperio puede estar en crisis, pero que ya esté acercándose a su fin es una cosa distinta. Eso depende de muchas variables. Esta ecuación tiene demasiadas variables. Como le decíamos recién ahora, el reordenamiento, el nuevo orden mundial depende de lo que pase en Irán, en Oriente Medio, depende de la suerte incluso de Gaza, depende de lo que pase en Ucrania, depende de lo que pase en Venezuela, depende de lo que pase en Taiwán, depende de lo que pase en Minneapolis, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hay una serie de variables. Depende de la posición soberana o arrodillada de los gobiernos alrededor del mundo frente al nuevo matoneo de Donald Trump. Depende de las negociaciones entre Donald Trump, Putin, Donald Trump, China, Donald Trump, Europa, Donald Trump, Irán. Dependen de muchas cosas. Así es que efectivamente hay una crisis. Y ya lo veíamos ahora, hay una crisis del modelo mismo
que algunos autores, de eso lo haremos más adelante en la conversa, ya hablan que la nueva fase del capitalismo financiero va a ser el tecnofeudalismo. Y ahí es donde aparecen personajes como Peter Thiel, como Elon Musk, como Mark Zuckerberg, etcétera, etcétera, que a través de personajes funestos como Milley y otros que aspiran a llegar a la presidencia, pueden empujar a la humanidad a esa nueva oscuridad. Depende de muchas cosas. A lo que queremos invitar, y ya con eso cerramos nuestras reflexiones del día de hoy, es a que ustedes averigüen, peguen una metadita a Google, le pregunten a GPT, a DeepSeek, etcétera. Hay una cantidad de inteligencia artificiales que les den más información, que contrasten esa información, que verifiquen esa información, que lean entre líneas, que lean arriba de las líneas, debajo de las líneas, y no traguen entero. Cada tercer día nosotros estamos viendo en redes, ya invadieron Irán, no han invadido Irán, Irán dijo esto, Irán dijo otro, Putin dijo esto, Trump dijo esto, etcétera, etcétera. Es muy cambiante el escenario, el escenario internacional es muy cambiante en estos días, es muy loco. Entonces los invitamos a prestar atención. Agradecerles sobremanera por su generosidad, su paciencia, e invitarlos a que efectivamente sigan dándole me gusta a este video y a todos los contenidos de la conversa de fin de semana, que nos sigan en nuestros perfiles, en nuestras páginas, en Facebook, en Instagram, en Threads, en X, en LinkedIn, que se vuelvan seguidores, pero sobre todo suscriptores en nuestros canales, en WhatsApp, en Telegram, en canal de YouTube, y también a quienes les gusta leer y a quienes les gusta el análisis más reposado con más tiempito, que se vuelvan suscriptores de nuestro blog en Blogspot, laconversafindessemana.blogspot.com, para que tengan otro tipo de contenidos y que puedan digerirlos con la paciencia y el tiempo suficiente. Por hoy no los canso más. Desearles una muy buena semana, y si no pasa nada extraordinario, volvernos a ver dentro de poquito en la continuación y en el desarrollo de esta nueva temporada de la conversa de fin de semana. Cuídense mucho. Chao, chao.